Y nos metemos, si les parece, a fondo en nuestro informe del día de hoy. Las cosas en su sitio. Mi nombre es José, fui estafado con más de $35.000 por República Ganadera. En mi caso, un día me llamaron para decir que tenían que mover ganado de un campo a otro y luego con el diario del lunes vi que en esa fecha vendieron mi ganado con esa firma. Era la mitad del dinero que tenía ahorrado para comprar una casa y que lo había invertido para poder llegar más rápido a esa compra. Eran los ahorros de toda la vida y estoy convencido que tienen muchísimo dinero escondido y que hay que levantar el secreto bancario para entender la trama. Mi nombre es Cecilia, soy una de las damnificadas de República Ganadera. No soy vocera de los damnificados ni representante, sino que soy una de las administradoras de uno de los grupos principales donde nos organizamos. Las personas que estamos ahí, más de 900 familias damnificadas en ese grupo, en total somos más de 1.400. Somos personas comunes que invertimos los ahorros de toda una vida y que hoy nos encontramos sin certezas, vaciados y con un futuro muy incierto. Lo más grave es que aparece un faltante de 75 millones de dólares en la empresa, un dinero que no puede desaparecer así como así. Mientras tanto, llevamos 10 meses esperando que avance la justicia sin que la Fiscalía nos dé una respuesta clara. Lo que queremos pedir es que esto se investigue a fondo, que se levante el secreto bancario a los dueños, a los familiares y también a los intermediarios, los escritorios rurales que participaron en este vaciamiento de la empresa, porque no podemos seguir en esta impunidad. Esta es una historia desconocida para el común de la gente porque el caso de República Ganadera pasó algo desapercibido entre la primera caída de un fondo ganadero, que fue el del Grupo Larrarte, y la caída más grande, que fue la que tuvo más notoriedad, que fue Conexión Ganadera. Después vino la de Portfolio Ganadero. Sin embargo, en la debacle de República Ganadera quedaron atrapadas 1.400 personas que también tienen, en muchos casos, la angustia de haber perdido los ahorros de toda su vida o la imposibilidad de afrontar gastos que creían cubiertos. La presunta estafa ronda los 90 millones de dólares. En los casos de Larrarte, la estafa fue de 12 millones de dólares que desaparecieron y afectó a 170 personas. En el caso de Conexión Ganadera fue, después de mucho que se habló, ¿no?, de cifras para un lado y para el otro, el de Conexión fue de 220 millones de dólares y hay más de 4.000 damnificados. Esto como para poner un poquito en contexto, ¿no? Y el cuarto fondo en caer, Portfolio Ganadero, tiene un agujero de 15 millones de dólares y unos 400 afectados. O sea que en total estamos hablando de 337 millones de dólares robados a unos 6.000 uruguayos. Es increíble. Bueno, en general se los investiga por ser esquemas Ponzi que comenzaron siendo negocios legítimos, pero que después sostuvieron sus pérdidas con la captación de nuevos fondos para pagar a los inversores más antiguos. Sí, la famosa bicicleta. Exacto. ¿No? La única forma de mantener a esas empresas en pie era que nueva gente, digamos, diera plata para pagar esos intereses y así no se cayera el esquema, cosa que todos hicieron hasta último momento. Tanto para Larrarte y Conexión ya hubo formalizaciones por estafa, apropiación indebida, emisión de cheques sin fondo y lavado, según el caso. Sin embargo, en República Ganadera no hubo prácticamente avances en la justicia. Pero además, en la maniobra de República Ganadera hay algunos elementos que dan indicios de algo mucho más complejo. La participación de otros actores como escritorios rurales y estudios de abogados. Sí, y además está sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días. Esto para que los acreedores se aseguren, en principio a través de un fideicomiso, parte de lo perdido. Pero detrás de ese acuerdo lo cierto es que podría verse con buenos ojos por parte de algunos, lo cierto es que hay más dudas que certezas y también una gran desconfianza. Vayamos entonces por partes. Nicolás Hatzidakis y Mauro Mucio fundaron República Ganadera en 2017. Ellos son primos. También participaba del negocio la esposa de Hatzidakis, Elena Finn, y otros miembros de la familia. El negocio, en palabras de ellos, para explicar un poco lo que se proponían hacer, consistía en desarrollar inversiones en ganado, ofreciendo a personas y empresas la oportunidad de invertir sin conocimientos en el sector ganadero. Sí, y República Ganadera operaba como una fábrica de proteínas animales, cuero y lana, utilizando bovinos y ovinos como unidades productivas fundamentales. Estas fábricas andantes generaban productos de dos maneras principales: aumentando kilos a través del engorde y mediante la preñez y nacimiento de terneros. Decían que de esa forma, además de ganar plata, conectaban al campo con la ciudad, ofreciendo a los inversores una oportunidad de participar en un sector estratégico
de vuelta, sin necesidad de poseer tierras ni conocimientos técnicos. Ante la justicia, los dueños de República Ganadera dijeron haber tenido buenas épocas. La mejor fue supuestamente entre 2018 y 2021, cuando llegaron a tener 1.580 inversores activos distribuidos entre las modalidades de administración por un lado y capitalización por otro de ganado. Esto permitió a la empresa gestionar en su mejor momento más de 57.000 hectáreas en campos arrendados, lo cual es mucho para el campo uruguayo, con un stock superior a los 63.000 cabezas de ganado, tanto bovino como ovino. Bajo la modalidad de contrato de capitalización, se garantizaba a los inversores una rentabilidad fija anual de 8% sobre el monto invertido, que se pagaba en 3 cuotas anuales durante la vigencia del contrato. Los inversores de alguna forma prestaban capital a esa tasa de interés, lo que en teoría permitía a República Ganadera adquirir y mejorar las fábricas andantes, o sea, las vacas y las ovejas, ¿no? Así era la modalidad de capitalización. Claro. La otra era la administración de ganado. Esto era el 75% de las operaciones de República Ganadera y se hacía una especie de arriendo de esas llamadas fábricas andantes. O sea, ¿no? Este era el grueso del negocio, ¿no? Eso, exacto. Los inversores recibían una rentabilidad anual del 10% a cambio del uso productivo del ganado durante un plazo de 3 años y esto mantenía la capacidad operativa de República Ganadera. Eso, en resumen, era más complejo, Sí, y claro. se permitían distintas operaciones. Una vez que uno entraba en el negocio, también había penalidades por incumplimientos. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Según el relato de los dueños de República Ganadera de la Justicia. Hablábamos de 2 tipos de formato, obvio Sí. que se puede diferenciar, y hay algunos detalles, como dice Pau, ¿no? Cuando vos entrás en el negocio, pero hasta ahí, según el relato de los dueños, todo bien. El asunto empezó a complicarse en 2022 y 2023 con la sequía. Exacto. En un documento judicial al que accedimos en Las Cosas en su sitio, los dueños dicen que la sequía implicó una disminución significativa en la tasa de preñez del 4% negativo, digamos, y de los nacimientos también del 15% negativo, afectando no solo el stock ganadero inmediato, sino también los ciclos productivos que vendrían los años siguientes, ¿no? Además tuvieron que gastar en alimentos porque las pasturas estaban secas, o sea que aumentaron los costos operativos y demás. Bueno, en ese contexto, República Ganadera absorbió las pérdidas. No lo hizo por altruismo, estaban los contratos. Claro. Pero lejos de bajar cortina, dicen haber implementado estrategias para reponer el stock comprando más ganado y planificando nuevos nacimientos. Pero dicen que la sequía fue larga, lo sabemos todos, ¿no? Pero la reposición del ganado no se logró tan rápido como requerían los compromisos financieros. Y vamos a algunos números, Dale. porque en definitiva en los balances que cierran en junio, 2021 cierra con un resultado positivo de $1.9 millones, que para junio de 2022 baja, o sea, ya no era tan positivo, eran de $200.800 y los 2 años siguientes empiezan las pérdidas, ¿no? Okay. Primero de 4 millones con 1 en 2023 y en 2024 3,2. Comenzó la caída, ¿no? Y el relato de la debacle, según Hasidakis y Mucio, se completa con la crisis de confianza del sector. Una especie de corrida que empieza con la caída del grupo liderado por Jairo Larrarte, hoy condenado a 3 años y 8 meses de prisión mediante un acuerdo abreviado, en el que admitió ser culpable de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. Bueno, según los dueños de República Ganadera, la estafa de Larrarte tuvo un impacto devastador en el sector de inversiones ganaderas, generando una desconfianza generalizada entre inversores y clientes. Bueno, con este combo uno podría decir, bueno, le salió mal el negocio, pero Claro. también fueron en parte víctimas, ¿no? Bueno, no necesariamente. De hecho, hay varios elementos del accionar de República Ganadera que vamos a repasar a partir de ahora y que, según los abogados, configuran una clara apariencia delictiva. Tenemos que seguir con la cronología de los hechos para no perdernos y para que vos también lo tengas claro, ¿no? Vamos al 27 de Dale. noviembre del 24. Con los argumentos que leíamos hace un rato, República Ganadera, del tema de la sequía, el tema de la corrida, se presenta a concurso voluntario. Y allí la empresa manifiesta la voluntad de hacer un llamado a acreedores, pero después no presentan información necesaria y terminan dilatando el proceso. O sea, arrancan presentándose en Sí. un concurso voluntario, pero después se empieza a pinchar el tema de tener la información. Sí, aparte en necesaria. noviembre, y lo que presumen los damnificados es que querían llegar a la feria judicial con aire y entonces presentaban un concurso voluntario cuando en realidad no tenían intenciones. Claro. Bueno, entonces presentan un APR. ¿Qué es un APR? Es un acuerdo privado de reorganización de la empresa. Así pretenden tomar los activos que quedaban en la empresa, hacerlos producir y devolver el dinero.
lo hacen sin dar información de qué activos y qué pasivos había, ¿no? Faltaba una información Clave, importante. claro. Y entre medio se da que los buenos, entre comillas, de Conexión Ganadera hacen circular la información de que iban a poner plata para salvar a República Ganadera, una especie de hermana menor en el sector. Mentira que en realidad intentaba frenar sin éxito esa corrida que después se dio. Sí, Claro, sí, Conexión dijo, todos bueno, nos nosotros los acordamos vamos de a ese salvar, momento, ustedes claro. tranquilos, que República la vamos a absorber. ¿Se acuerdan de la Exacto. discusión? Sí, sí, sí. Si era pertinente o no, Totalmente, ¿verdad? Sí. totalmente. En paralelo, a fin de año se habían acumulado unas 50 denuncias penales contra Hatzidakis y Mucio, los dueños de República Ganadera. El estudio Dota y Esponda, artífices de aquel primer intento de acuerdo, sacan una nota el día que se presenta la empresa a concurso y se ponen a disposición de inversores. De hecho, hasta se crea un grupo de WhatsApp, Sí, ¿no? con los abogados. Claro, claro. Bueno, según contaron una de las cosas en su sitio algunas fuentes de los damnificados, 2 días después, nada más que 2 días después, empiezan a presionar, a insistir en ese grupo para que los inversores firmaran ese APR y pagaran además los honorarios a ellos, a los abogados. Exactamente. Uno podría verlo como una movida de abogados intentando captar clientes. Raro, pero no ilícito, dicen ellos. Ante las suspicacias, los damnificados se arman otro grupo de WhatsApp sin abogados. Bueno, seguimos con la cronología y ya estamos en marzo, ¿está? El concurso voluntario se desestima y se decreta el concurso necesario, con lo que ahora la información ya no se pide, ya no es que bueno haga la Exacto. voluntad, ahora se intima. Se intima. ¿no? Y en esa documentación que finalmente entregan, luego empieza a aparecer algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la firma de los abogados de Dota y Esponda, que eran defensores, además de que promovían ese APR, eran defensores de Victorica, que Victorica es uno de los escritorios rurales que más vendía ganado de República Ganadera. Otra vez, dicen ellos, raro, ¿no? Raro a los ojos de los inversores, y recuerden esto porque lo vamos a desarrollar. Ok. Entra en acción entonces como síndico del concurso la contadora Samira Ayul y encarga una auditoría de República Ganadera que se hace entre abril y mayo. A Ayul intentamos contactarla, pero no tuvimos éxito, dicen inversores y abogados, que es muy hermética. Bueno, la auditoría independiente fue realizada por Euraudit. En Las Cosas en su sitio accedimos a este informe, ¿verdad? Bueno, ¿y qué muestra? Vamos a destacar algunos de los resultados. Por ejemplo, que había mucho menos animales de lo que decían los dueños de República Ganadera. Había 2.963 vacunos, 7.459 ovinos menos de lo que decían. Aparece también en la auditoría que el estado de ganado era muy delicado a nivel sanitario, garrapatas, muertes, etcétera. Y además, el ingrediente mayor, faltaban en ese momento, parecía, 60 millones de dólares. Después descubrirían que eran más. Se encuentra entonces una diferencia de 24 millones de dólares entre el patrimonio real de la empresa y el patrimonio declarado. Y seguramente ahora sea menos, porque si bien la síndico ha procurado mantener vivo el ganado y venderlo estrictamente necesario, el costo de mantener la empresa abierta es de $300.000. A ver si entendés, en esta auditoría independiente salta todo esto que te estaba diciendo Paula, Sí. que todo eso que parecía maravilloso, que estaba funcionando bárbaro, no era tal, No era así. porque no solamente faltaba un montón de guita, 60 millones como dijo, después vas a ver que era más, sino que la cantidad de cabezas de vacunos y la cantidad de ovinos era muchísimo menos que lo que estaba planteado. Bueno, el análisis de las planillas internas de ventas y la comparación con la facturación formal reveló que 7.348 cabezas de ganado vacuno habían sido vendidas sin que existiera ninguna facturación ni registro. Luces O sea, amarillas, ¿verdad? Totalmente. Y además, entre otras cosas, se detectan algunas operaciones puntuales que llaman la atención. Por ejemplo, la venta de ganado por $343.000 a Fabiana Mucio, hermana de Mauro Mucio, uno de los dueños. Y esto, evidentemente, la auditoría es otra de las luces Claro, amarillas, claro. ¿no? Naranja, te diría. Sí. Y buena parte de las ventas de ganado, además, se cobraba en efectivo y por adelantado. Todo por fuera del sistema bancario y sin trazabilidad formal. No había forma de llegar al dinero, ¿no? Y si no te alcanzó con esto, hay más. De los 41 trabajadores identificados en la empresa, 16 estaban en negro. Y 22 de los 25 declarados recibían al menos un 20% de su salario por fuera de la nómina oficial. Había 16 que ni estaban en caja. Exacto. Pero de los que estaban en caja, 22, había solo 3 que estaban bien. Sí. 22 de los 25 les pagaban por fuera, para no tener que aportar. Hasta ahí algunos de los elementos de la auditoría, que todo va configurando lo que un vaciamiento de la empresa que se configura mucho antes del concurso necesario. Vamos a escuchar a Cecilia sobre esto. A ver. No es una percepción, tenemos hechos concretos. Mientras los inversores seguíamos confiando y depositando ahorros incluso hasta los últimos días de noviembre,
previo a que se declare el concurso, la empresa comenzó a mover activos, a vender ganado y a realizar operaciones que hoy están bajo investigación. Lo más claro es esa diferencia de 60 millones de dólares en los balances, que refleja que el dinero salió de la empresa por mecanismos que hasta el día de hoy no se han aclarado. Tenemos una declaración jurada de cerca de 60.000 animales en julio y luego tenemos una declaración de concurso en noviembre con una declaración de 20.000 animales. O sea, se vendieron 40.000 animales en 3 meses. Sabemos que en este proceso aparecen los escritorios rurales, porque a través de guías y documentos oficiales que hemos podido acceder, gran parte del ganado de República Ganadera se comercializaba a través de intermediarios como el escritorio de Indarte, a través de su fideicomiso Nueva Tropa y su fideicomiso Mate Amargo, también a través de Victorica. Estas operaciones se repetían. En algunos casos, los escritorios vendían a terceros ese ganado y en otros casos volvían a vender a República Ganadera, a inversores de República Ganadera, lo cual demuestra como una especie de circularidad extraña. Además, la empresa usaba para esto guías falsas, firmas falsas, mecanismos, que hoy por hoy sabemos que son ilegales para este tipo de movimientos. Además, algunos actores del sector señalaron que estos pagos se realizaban en efectivo, lo cual resulta como mínimo sospechoso. No estamos diciendo que los escritorios hayan cometido delito, pero sí que son piezas claves en la operatoria. Por eso es que le pedimos a la Fiscalía que investigue a fondo, que levante el secreto bancario y que se trace la ruta del dinero, porque es la única forma de recuperar los ahorros de cientos de familias, porque es importante decir que este vaciamiento no fue un accidente, fue parte de un mecanismo organizado y sin esa investigación no va a haber justicia. No, y no fue de casualidad, claramente no fue de casualidad. Ni accidente, como dicen. Totalmente, ¿no? Claramente. Igual está bueno, pero está buena la aclaración de Cecilia. Sí. Y la separación entre República Ganadera y los escritorios, ¿no? Sí. Hablando de que, por lo menos en uno de los dos puntos no fue un error, ¿no? Bueno, la declaración jurada de República Ganadera en julio de 2024 reportaba un stock de 63.000 animales, ¿te acordás que te lo dijimos al principio? Sin embargo, en el APR presentado en diciembre de ese mismo año, el stock se redujo a 22.000. Es decir, en 5 meses se perdieron, entre comillas, 41.000 cabezas de ganado. Obvio que no se perdieron. A un valor promedio de $700 por animal son casi 30 millones de dólares. Exacto. Ahí tienen una de las partes, digamos, de la plata que se fuga, ¿no? Claro. Y es la línea que siguen los damnificados, sí. Además, ¿no? ¿Y qué dicen sobre esto? Bueno, que entienden que es imposible que en 5 meses se hayan vencido esos contratos que hablábamos más temprano para esa cantidad de animales, esa plata, y dicen que parece haber habido una preliquidación de la empresa. Pero de la auditoría surge, en base a declaraciones de los involucrados, que esas cabezas de ganado se las vendieron a los escritorios rurales y que ellos pagaron en efectivo. En ese periodo la empresa no registró ingreso de dinero por venta de ganado. Lo único que entró a las cuentas según la auditoría fue la plata de los nuevos inversores que captaron hasta un par de días antes de pedir el concurso. Un par de días es literal, ¿eh? 2 días antes captaron inversores. Insisto que en ese periodo la empresa no registró ingreso de dinero por venta de ganado. O sea, dale, esos 30 millones de esas vacas no entraron a República Ganadera, formalmente al menos, ¿no? Los escritorios, ¿pagaron o no pagaron? No está claro todavía. ¿Y quién se quedó con esa plata? Bueno, no hay respuestas aún a ese punto. Otro tema. Hace un rato mencionábamos las cifras de ganancia de República Ganadera que se fueron volviendo pérdidas entre junio de 2018 y junio de 2024. Si se toman esas cifras, las pérdidas totalizan solo 5 millones de dólares, cuando el déficit asciende a más de 70 millones de dólares. Los damnificados se preguntan, ¿dónde está el resto? No se puede explicar solo por sequía y etcétera, ¿no? Claro, bueno, de hecho se podría explicar semejante pérdida por la corrida a la que aluden también, ¿no? Por la fecha, digo. Porque uno dice, vino el Arrarte y se vino toda la caída. Y claro, el Arrarte cae en septiembre y República Ganadera deja de devolver capital en noviembre. Exacto. ¿No? Bueno, los inversores entienden que en ese corto tiempo la fuga de capitales tiene que haber sido insignificante. O sea que no puede explicar no puede pasar por eso. Esa el monto total. Mega diferencia, ¿no? Vamos a hablar de qué está pasando en la justicia penal, porque la causa en la Fiscalía cambió 2 veces de fiscal titular. Primero se le asignó al fiscal Alejandro Machado de delitos económicos y complejos, pero Machado pidió apartarse del caso después de haber sido cuestionado un poco por los abogados por falta de avance. Pasó luego a Enrique Rodríguez, fiscal especializado en lavado de activos y a cargo de Conexión Ganadera, que a su vez en enero presentó un recurso para no asumir la investigación. Nadie la quería. A principios de este mes se le concedió el pedido y la causa volvió otra vez
al fiscal Machado. Bueno, con este panorama, con un fiscal que no quería la investigación y absorbido además por Conexión Ganadera, imaginen lo que pasó. Lo ¿no? cuenta uno de los abogados de los damnificados, Juan Pablo Decia, que ha sido muy crítico respecto al fiscal Rodríguez. Ponelo. A nivel penal, los avances que han existido han sido muy magros. Estamos hablando de una denuncia que lleva ya más de 10 meses, con evidencia ya incorporada a la carpeta de que se trató de una maniobra que está por encima de los 90 millones de dólares de desfalco, y pese a eso, pese a la contundencia de la evidencia que hay en la carpeta en cuanto al faltante de ganado, no hay ni el 10% del ganado que debería haber por contrato. Lo único que se ha avanzado es en una medida limitativa de la libertad ambulatoria de los dos directores, de Mucio y Hatzidakis, que consistió en cierre de fronteras y entrega de pasaportes para asegurar la sujeción al proceso. Recién en julio se tomaron, sobre fines de julio, algunas declaraciones de mandos medios, y después sobrevino la resolución del Ministerio de Educación y Cultura, que determinó que el fiscal Enrique Rodríguez no era competente y que debía volver la investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos de primer turno, Alejandro Machado, que va a tomar contacto con la carpeta en estos días y va a continuar la investigación, que a nivel penal, por la entidad de la maniobra, por la dimensión de la maniobra, no viene avanzando al ritmo que debería. Y en el caso de Conexión Ganadera, si bien también desde mi lugar yo he sido muy crítico con el accionar de la Fiscalía, en el caso de Conexión se obtuvo una formalización, se llegó a formalizar la investigación penal con medidas cautelares añadidas. En el caso de República no llegamos ni siquiera a ese estadio de formalización, que para formalizar, para que la audiencia lo maneje y lo tenga claro, solamente se necesitan elementos objetivos de la existencia del delito y que estén identificados los responsables. Está sobradamente acreditado en la existencia objetiva de hechos que dan cuenta de un delito y están identificados los responsables. Y pese a eso, y al cabo de más de 10 meses, ni siquiera se los ha formalizado. Decía, Juan Pablo Decia afirmaba que hay pruebas más que suficientes para formalizar a los dueños de República. De hecho, todo lo que venimos viendo, la auditoría, pruebas de que se adulteraron números, el inventario, ¿no? El inventario, un informe del estado de situación del ganado, toda esa falta y ese déficit que asciende a 85 millones de dólares. Sí, Decia entiende que es suficiente por demás para inferir que hay hechos de apariencia delictiva. Bueno, pero entonces, ¿por qué no avanzó en la causa de la justicia, no? Lo escuchamos a Juan Pablo Decia. ¿Cuáles son las pruebas, así, si tuvieras que resumirme, las pruebas que manejan para sostener que es objetivo, que hubo delito? Las pruebas, lo primero son cientos de denuncias de damnificados que dan cuenta de que no tienen ni el 10% del ganado que deberían tener por contrato. A la vez hay una auditoría muy profesional que encargó en su momento la síndico que está actuando en el proceso concursal, la doctora Samira Yul, en donde se da cuenta justamente de que no está el ganado que debería haber por contrato, que falta prácticamente el 85% del rodeo que debería haber. Hay prueba también en esa auditoría de que se adulteraron los números cuando se presentaron al concurso, de que hubo también cuestiones vinculadas a las declaraciones juradas que la empresa hizo, con diferencias que no tienen explicación. En 6 meses que haya una diferencia de 40.000 animales entre julio y diciembre de 2024. Él hacía como un resumen, ¿no? Sí. de lo que estábamos contándote nosotros y esos argumentos que se manejaban. Pero ¿por qué no avanza la causa? Y bueno, básicamente él dice que son dos cosas. Una, que Conexión Ganadera se llevó todos los focos, claro, y que Enrique Rodríguez se abocó a investigar eso con muy pocos recursos. Ya sabemos Sí. que la Fiscalía está Tanto muy en Fiscalía exigida. como en los públicos, ¿no? Y como en los medios y como digo. Recordemos También. que no tenían contador, por ejemplo. Por ejemplo, No, eso hay muy es. pocos recursos humanos, etcétera. Y además, esto que hablábamos más temprano, ¿no? La aparente voluntad de los dueños de República Ganadera de solucionar, de colaborar, de hacer un acuerdo de reorganización de la empresa, esto del concurso voluntario, y vamos a seguir viendo que hay más elementos que dan esa sensación de que los dueños quieren colaborar. Entonces la Fiscalía como que mira un poco de reojo esto que está pasando a nivel concursal.